Bajo el sol de Wichita, era el vecino perfecto, líder de los Boy Scouts, devoto en la iglesia, un padre presente. Pero esa normalidad era solo una máscara. Al caer la noche, el hombre desaparecía y emergía una oscuridad horrenda, un depredador sádico. ¿Cómo puede una misma mente albergar la fe y el terror absoluto? Esta es la aterradora realidad de la mente de BTK, el asesino en serie que demostró que el mal más puro puede usar el disfraz de la bondad absoluta. Advertencia. Algunas escenas han sido recreadas con el único objetivo de ayudar a comprender mejor los hechos investigados. Capítulo 1. Origen y personaje. La construcción de la sombra. Wichita, Kansas, el centro geográfico de Estados Unidos y al mismo tiempo una idea. Llanuras interminables, un cielo que parece pesar más que en cualquier otro lugar. Calles rectas, como trazadas con tiralíneas. Jardines recortados, porches donde la gente se saluda por el nombre. Aspersores que giran con un ritmo casi hipnótico en la tarde. En el medio oeste de los años 50 y 60, el mal era un concepto abstracto, algo que pasaba en otra parte. Allí, el peligro no siempre llevaba una cara extraña. A veces tenía uniforme, a veces familia, a veces cantaba en el coro los domingos. Antes de que BTK se convirtiera en un susurro tóxico, existió un nombre común: Dennis Lynn Rader. Nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, y creció en Wichita. Fue el mayor de 4 hermanos en un hogar de clase trabajadora, donde los adultos vivían agotados y el afecto se racionaba como un bien escaso. Años después, cuando intentó explicar su origen, no habló de golpes ni de cicatrices visibles. Habló de sentirse ignorado, apartado, como si siempre estuviera un paso detrás de la puerta, mirando desde el borde de la escena y esperando una señal de reconocimiento que nunca llegaba. Su padre, William Elvin Rader, ex marín, era descrito como duro, estricto y temeroso de Dios. Bajo ese techo, Dennis aprendió que el orden importaba más que el sentimiento y que el control era la moneda definitiva. Las reglas se obedecen o se finge obedecerlas. Esa diferencia, mínima por fuera, enorme por dentro, sería una de las habilidades que más perfeccionó. En la superficie, el joven Rader imitó la normalidad con precisión inquietante. Cómics de detectives, pesca en arroyos locales, actividades de los Boy Scouts, una institución que venera el uniforme y la jerarquía. Por fuera, no había nada que encendiera alarmas en maestros o vecinos, pero hay personas que aprenden a vivir en 2 habitaciones mentales: la que muestran al mundo, iluminada y ordenada, y la que esconden, oscura y cerrada con llave. Con la adolescencia, esa habitación secreta se fue llenando de fantasías de dominación y control absoluto. Más tarde, él mismo las llamaría su factor X, como si ponerles nombre las volviera inevitables. En retrospectiva aparecen señales inquietantes, episodios de crueldad hacia animales, conductas de voyeurismo, robos de ropa interior y escenarios imaginarios donde él decidía el destino de mujeres desconocidas. Todo quedaba enterrado bajo capas de cortesía, timidez y rutina, una máscara que no llama la atención. A mediados de los 60, ingresó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El mundo militar le ofrecía estructura total, jerarquías claras, horarios rígidos, disciplina como idioma. Destinado al extranjero, incluida Okinawa, aprendió a desaparecer dentro de un sistema gigantesco, cumplir, encajar, no llamar la atención. Para alguien obsesionado con el control, esa vida no era opresiva, era cómoda. De regreso a Kansas a comienzos de los 70, trajo disciplina y una ambición de normalidad. Estudió electrónica en el Butler County Community College y luego administración de justicia en la Universidad Estatal de Wichita. Su currículum empezó a parecer el de un ciudadano modelo, alguien que entiende sistemas, normas y procedimientos. El tipo de hombre que, en el imaginario local, hace lo correcto. La pieza maestra del camuflaje fue la vida doméstica. El 22 de mayo de 1971 se casó con Paula Dietz en la Christ Lutheran Church. Tuvieron 2 hijos.
En fotos familiares, los Ryder parecían una postal del sueño americano. Empleo estable, casa en suburbios, iglesia, participación comunitaria. Y según lo que se conoce públicamente, nadie en su hogar sospechó la magnitud de la oscuridad que Dennis albergaba. Lo que obsesiona a investigadores y psicólogos no es solo la máscara, sino lo hermética que era. Ryder podía ser padre a las 6 y minutos después volver a su mundo interno sin que las dos realidades se rozaran. Esa compartimentación, la capacidad de separar vidas, emociones y responsabilidades como si fueran cajones, le permitió moverse durante años entre la cortesía cotidiana y un deseo secreto de dominio sin que el vecindario notara el cambio de temperatura. En los 70 consiguió un trabajo que hoy suena a ironía macabra. Instalaba sistemas de seguridad en viviendas. Entraba en casas, conversaba con familias, recorría pasillos, observaba puertas y ventanas, observaba rutinas. Salía dejando una promesa de protección mientras su mente registraba vulnerabilidades. Con ese uniforme, su presencia no despertaba sospecha, parecía pertenecer. Su imagen pública se solidificaba aún más. Era miembro activo de su iglesia y asumía roles de confianza. También orbitó el mundo Scout, un universo de disciplina y moral cívica, que visto hoy adquiere un tono siniestro. Años después, cuando trabajó como inspector de cumplimiento y control de animales en Park City, algunos vecinos describieron su necesidad de autoridad de forma más directa, excesivamente estricto, obsesionado con sancionar y con sentir que los demás obedecían porque él estaba allí. Y aquí está la incomodidad central del caso. A la cultura le gusta imaginar que un asesino en serie es un marginado evidente, alguien que no encaja. Dennis Rader no era un extraño en la oscuridad, era el hombre del portapapeles y la sonrisa correcta, el que hablaba de orden y normas. Encajaba demasiado bien en una ciudad donde lo familiar se confunde con lo seguro. Mientras Wichita seguía con sus domingos de misa y sus tardes tranquilas, Dennis alimentaba lo que llamaba sus proyectos: notas, dibujos, fantasías, ensayos privados de control. No era un arrebato sampledillo, era una construcción metódica de una identidad alternativa. A inicios de 1974, todavía no tenía cartas burlonas ni una sigla convertida en herida colectiva. BTK, Bind, Torture, Kill, aún no existía en el vocabulario público, pero ya germinaba en su cabeza como una firma en busca de tinta. Esa noche, las ventanas iluminadas dibujaban un mapa de confianza. Dennis aprendía la lección más aterradora. Podía caminar entre todos sin ser visto. Su mirada se detenía en una casa concreta, en una esquina tranquila. La familia Otero vivía allí. En el próximo capítulo, la habitación secreta deja de ser imaginación y empieza a buscar aire en el mundo real. La puerta se abre y la sombra sale, y nadie todavía imaginaba lo que estaba a punto de empezar aquí. Capítulo 2. El proyecto y la soga. Si el primer capítulo fue la historia de una máscara, este es la historia de lo que ocurría cuando esa máscara se guardaba y quedaba al descubierto el método. Para entender el terror que Dennis Rader sembró en Wichita, hay que aceptar una idea incómoda. Para él, el asesinato no empezaba con el cuerpo, sino con la planificación. Empezaba mucho antes, en el silencio del coche, con un concepto que bautizó con una palabra fría y pesquera: trolling. Patrullar como quien pesca, recorrer calles buscando una grieta en la rutina. Wichita, en su mente, no era una comunidad de vecinos, era un tablero, y la gente no era gente, eran objetivos. A esos objetivos los llamaba proyectos, como si el lenguaje pudiera desinfectar lo que estaba a punto de hacer. No salía a ver qué pasaba, salía a trabajar. Usaba su vehículo personal, a veces la camioneta asociada a los Boy Scouts, y en ocasiones, lo más escalofriante, un vehículo de empresa que le regalaba anonimato y confianza ajena. Recorriendo barrios de clase media, miraba la iluminación de patios traseros, la altura de las vallas, la facilidad de un acceso lateral, la ausencia de un perro o de un vecino que siempre está en la ventana. La paciencia era parte del ritual. Podía observar durante días o semanas, memorizando horarios con una precisión enfermiza. Cuándo salían al trabajo, a qué hora regresaban los niños, qué luces se apagaban primero, qué puertas se usaba más. A veces aparcaba a unas calles y caminaba sin prisa, como un vecino más. Se detenía tras una valla, escuchaba, esperaba.
y dejaba que la fantasía creciera antes de tocar una cerradura. Esa anticipación, esa sensación de control previo, era para él casi tan potente como el acto final. Cuando decidía que era la noche correcta, no improvisaba. Llevaba consigo un kit de ataque, a menudo escondido en una bolsa de bolos o en un maletín común, objetos tan banales que nadie se detendría a mirar. Dentro no había caos, había inventario, un arma de fuego que rara vez quería usar para matar. El ruido atrae atención y ensucia el plan, pero que funcionaba como un cetro de intimidación. Cinta adhesiva y esposas o ligaduras para silenciar y, sobre todo, cuerdas. No cualquier cuerda. Cuerdas cortadas y preparadas para ser rápidas, nítidas, eficientes. A ese inventario le sumaba lo que no se ve en las fotos, la preparación mental. En su cabeza ensayaba diálogos, calculaba tiempos y diseñaba rutas de entrada y de salida como si fueran ejercicios de entrenamiento. Tomaba notas sobre la disposición de las casas, los árboles que podían cubrirlo, los perros que ladraban, las luces automáticas que se encendían con movimiento. A veces apagaba la radio del coche para escuchar el vecindario y sentir, con una certeza casi física, cuando el mundo estaba lo bastante quieto. La entrada era muchas veces lo más aterrador por lo tranquila. Prefería el sigilo a la violencia ruidosa. Su primer gesto solía ser quirúrgico, cortar la línea telefónica desde afuera con un alicate. En un segundo, una casa quedaba aislada del mundo, condenada al silencio del auricular. Luego entraba. A veces forzaba una puerta trasera, pero a menudo confrontaba de frente, porque ahí desplegaba su arma más efectiva, la mentira. Apuntaba, sí, pero con una voz baja, casi educada, construyendo una historia, que era un fugitivo, que la policía lo buscaba, que no quería hacer daño, que solo necesitaba dinero, comida, un coche, y que se iría. Esa treta era devastadora porque ofrecía una puerta de salida imaginaria. La víctima, aterrorizada pero lúcida, pensaba que colaborar era sobrevivir, y en esa negociación desesperada aceptaba lo impensable: dejarse atar. Rader explotaba el instinto humano de comprar tiempo, de apostar por la versión menos monstruosa del desconocido. Una vez que las ligaduras quedaban firmes, la historia moría. El ladrón desaparecía y aparecía el depredador que había estado ensayando durante años, sin prisa, con el proyecto asegurado. Entonces llegaba el núcleo del método: atar, someter y apagar la vida con estrangulación. A diferencia de un disparo, distante, rápido, la estrangulación es íntima, lenta y exige esfuerzo sostenido. Le daba lo que buscaba: control segundo a segundo. Usaba las cuerdas con habilidad técnica perversa, creando combinaciones pensadas para aumentar el dolor y la impotencia. En algunos casos diseñaba ataduras que convertían el propio intento de alivio en castigo. Si la víctima se movía, el nudo se cerraba más. El objetivo no era solo matar, sino dominar el ritmo del miedo. Por eso estiraba la situación sin perder el control del entorno. Si algo rompía su guión, un ruido, un coche que pasaba, una luz que se encendía, su mente cambiaba de marcha con frialdad: ajustar, contener, continuar. Ahí se revela la verdadera naturaleza del trolling. No era una explosión emocional, era disciplina. Después, cuando el silencio regresaba a la casa, no siempre huía como alguien en pánico. Se movía con calma, como si siguiera dentro de una rutina. Podía revisar habitaciones, abrir cajones, comer algo, incluso cambiarse de ropa. Y entonces llegaba la parte que alimentaba el recuerdo: los trofeos. No robaba grandes objetos de valor, confundió durante un tiempo a los investigadores. Se llevaba objetos íntimos y pequeños: ropa interior, identificaciones, joyas baratas, relojes, gafas. No eran botín, eran baterías para revivir el crimen meses o años después. Luego salía por la puerta, subía al coche y conducía de regreso a su vida normal. A veces llegaba a tiempo para cenar con su familia, para hablar de la iglesia o para preparar una reunión de scouts. Se lavaba las manos, escondía el kit en un armario, ajustaba la sonrisa y volvía a ser el vecino que saluda en el jardín.
Detrás de él quedaban cuerpos inmovilizados con nudos perfectos y una pregunta que empezaba a infectar el aire de Wichita. ¿Quién es capaz de hacer esto y desaparecer como si nunca hubiese estado allí? En el próximo capítulo veremos el estreno de este método con una brutalidad que nadie esperaba: la masacre de la familia Otero. Capítulo 3. El narciso y la caída. Si Dennis Rader hubiera sabido callarse, quizá hoy sería solo un anciano más regando el jardín en Park City. Si hubiera mantenido sus secretos cerrados en esa caja mental donde guardaba el factor X, la policía de Wichita habría seguido persiguiendo sombras. Pero en hombres como Rader hay un talón de Aquiles más fuerte que el instinto de supervivencia: el ego. No mataba únicamente por impulso sexual, mataba por relevancia. Necesitaba ser temido, necesitaba que una ciudad entera contuviera la respiración por él. Tras la masacre de la familia Otero en 1974, sintió una frustración que no tenía que ver con la sangre, sino con la narrativa. En los medios se insinuaba que aquello podía ser un ajuste de cuentas, un crimen por drogas, un asunto de sicarios. Para Rader eso era una ofensa personal. Él quería el crédito, el título, la firma. Y entonces comenzó la campaña de comunicación más arrogante y venenosa que Wichita había visto. Dejó una carta escondida en un libro en la biblioteca pública, llamó al periódico, buscó a la televisión local, escribió con un tono burlón y plagado de faltas deliberadas, y soltó detalles que solo el asesino podía conocer. En esa teatralidad se bautizó a sí mismo, como si estuviera creando un personaje de cómic: el estrangulador de Wichita, el ahorcador poético, o BTK, Bind, Torture, Kill. Durante años jugó al gato y al ratón. Enviaba poemas macabros, dibujos, pistas falsas, desafíos. Se reía de los investigadores, convencido de que era superior, de que estaba moviendo piezas de ajedrez mientras la policía apenas entendía el tablero. Cada carta era un alimento para su vanidad, una manera de confirmarse que existía, que era importante, que era el centro de un teatro oscuro donde el público no podía apartar la vista. Luego llegó el gran silencio. A comienzos de los 90, BTK desapareció. Los asesinatos cesaron y poco a poco Wichita empezó a sanar, pensando que el monstruo había muerto, se había mudado o estaba encerrado por otro delito. La verdad era más simple y más inquietante. Dennis Rader se estaba volviendo viejo. Estaba ocupado con su máscara social, la iglesia, los scouts, la rutina, y canalizaba sus impulsos a través de fantasías privadas sin necesidad de matar. Pero esa pausa no fue redención, fue administración. En 2004 algo lo despertó. El Wichita Eagle anunció un proyecto sobre el caso y el ego de Rader sintió una amenaza intolerable. Alguien iba a contar su historia sin pedirle permiso. La idea de ser olvidado fue peor que el riesgo de ser capturado. Y entonces decidió resurgir. Volvieron las cartas, los paquetes, los juegos, una muñeca atada simulando un crimen, notas escondidas en lugares públicos, migas de pan para recordar a la ciudad que él seguía ahí, acechando. Lo que Rader no entendió es que el mundo había cambiado. Él seguía mentalmente en los 70, creyéndose un maestro de la seguridad, sin comprender que la tecnología podía ser una trampa silenciosa. En un gesto de ingenuidad casi grotesca, preguntó a la policía si un disquete podía rastrearse, y la policía, oliendo oro, le respondió con una mentira cuidadosamente servida a través de un anuncio clasificado, el método de comunicación que él mismo había aceptado, que todo estaría bien. Rader creyó que entre cazador y presa existía una especie de pacto caballeresco, y cayó. El 16 de febrero de 2005, una cadena de televisión recibió un sobre con un disquete morado. Los forenses no tardaron semanas, tardaron minutos. Rader había borrado el documento, pero no la huella. Los metadatos del archivo recuperado revelaron un nombre simple, devastador: Dennis, y una organización, Christ Lutheran Church. Con eso bastó una búsqueda y un par de ojos atentos para que el rompecabezas se cerrara. El protector de la comunidad, el hombre de la iglesia, el vecino correcto, era el mismo que firmaba como BTK.
El 25 de febrero de 2005, cerca de su casa, una flota de patrullas lo rodeó. No hubo persecución épica ni tiroteo. Hubo una escena casi banal. Un oficial acercándose, el arma lista, y Rader preguntando si podía quitarse las gafas. Cuando el detective le preguntó si sabía por qué lo detenían, respondió con una frialdad que parecía ensayada. «Oh, tengo mis sospechas». Su ego se había preparado para ese momento, como si incluso la caída debiera tener guión. Lo más perturbador vino después. En el interrogatorio, Rader no pidió abogado. Habló durante horas interminables, y no se indignó por el daño causado, sino por lo que él consideraba una falta de ética policial. Reclamó, como un niño que descubre que el mundo no juegue según sus reglas. Le habían dicho que el disquete no se podía rastrear. Se sintió traicionado, como si existiera una relación de confianza entre predador y presa. Luego confesó con un tono monótono, técnico, describiendo nudos, tiempos y sufrimiento con la misma neutralidad que alguien describe un manual de mantenimiento. No había emoción, ni culpa, ni humanidad, solo orgullo de procedimiento. El 27 de junio de 2005, en el tribunal, el mundo vio la cara real del mal disfrazado de abuelo. Con traje y gafas parecía inofensivo, casi gris, pero cuando habló, la sala se congeló. Narró sus crímenes con precisión, y en esa precisión se reveló su verdadera obsesión. No el remordimiento, sino el control. No fue condenado a muerte porque sus asesinatos ocurrieron antes de que Kansas reestableciera la pena capital en 1994. Recibió 10 cadenas perpetuas consecutivas, un mínimo simbólico de 175 años. Su destino no fue la horca ni la silla eléctrica, fue algo que quizá odia más: el encierro sin relevancia. Hoy, con casi 80 años, permanece en una prisión en Kansas, aislado gran parte del día, sin el escenario que su ego siempre exigió. El hombre que necesitaba controlar todo terminó reducido a un número, vigilado por rutinas, cámaras y paredes de concreto. Afuera, Wichita sigue con sus aspersores girando, pero la mirada de la ciudad cambió para siempre. Aprendió que lo familiar puede ser la máscara más peligrosa. Si esta historia te dejó una sombra en la nuca, no la ignores, úsala como brújula. Suscríbete y camina con nosotros. Aquí una luz paciente intenta entender la oscuridad de ciertas mentes, no para celebrarla, sino para nombrarla, y no volver a dormir ciegos. Nos vemos en el próximo viaje.